Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Y se definen por anomalías en uno o más de los siguientes 5 dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento, discurso desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, se incluye la catatonia, y síntomas negativos, es decir, lo que se va perdiendo. Ahora se analizarán las características claves que definen los trastornos psicóticos. Y vamos a empezar con los delirios. Delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a pesar de las pruebas en contrario. Su contenido puede incluir varios temas. Pueden ser persecutorios, referenciales, de grandeza, erotomaníacos, nihilistas, somáticos. Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos con los delirios persecutorios. Es la creencia de que uno va a ser perjudicado, acosado, etc., ya sea por un individuo en particular, una organización o grupo. Por ejemplo, del gobierno, del crimen organizado. Este tipo de delirios son los más comunes. Vamos ahora a los delirios referenciales, que estos los podemos comprender mejor porque hemos tenido este tipo de creencias a menor escala, pero yo creo que todos pasamos de repente por eso. Los delirios referenciales es la creencia de que ciertos gestos, comentarios, señales del medio ambiente, etc., se dirigen a uno o en contra de uno. Por supuesto, también son muy comunes y por eso decía que los podemos comprender más. Incluso cuando pasamos y que está un grupo de gente y tenemos nosotros la percepción, la creencia de que se está hablando en contra de uno, de que nos están criticando. Yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de percepciones. Después tenemos los delirios de grandeza. Es cuando la persona, el sujeto, cree que tiene habilidades, capacidades, riqueza o fama excepcionales. En el caso de los delirios erotomaníacos, es cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorado de él o ella. También este tipo de delirios los podemos encontrar de repente en ciertas personas, amistades, que perciben que alguien, porque lo trata bien o porque está siendo amable con esa persona, ya tiene otro interés en ella. Incluso puede ir más allá, no solamente personas comunes, sino que puede pensar que un famoso, alguien poderoso, está enamorado, un artista, por ejemplo, un político, de esa persona. Luego tenemos los delirios nihilistas, que van a suponer la convicción de que sucederá una gran catástrofe, y por eso este tipo de delirios afectan a la persona en su entorno social, laboral, porque ya no quieren salir a veces de la casa porque tienen miedo de que suceda algo, y una tragedia en el camino, en el propio trabajo. Tenemos también los delirios somáticos, que se centran en preocupaciones referentes a la salud y al funcionamiento de los órganos. Inmediatamente se piensa que se van a tener ciertas enfermedades o que ya se tienen los síntomas de ciertas enfermedades, de que personas que se acercan a él o a ella es porque están interesados en quitarles los órganos o que ya se los quitaron, porque el otro tiene un familiar con alguna enfermedad que necesita algún riñón, etc. Es uno de los casos que se puede dar. Bueno, ya vista esta clasificación, se tienen otras, además de estas. Por ejemplo, se consideran delirios extravagantes aquellos que son claramente inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. Un ejemplo de estos es lo que decíamos de los delirios somáticos,
es la creencia de que una fuerza externa le ha quitado al individuo sus órganos internos y se los ha sustituido por los de otra persona sin dejar heridas ni cicatrices. Por el contrario, lo que se clasifica como delirio no extravagante es la creencia de que uno está siendo vigilado por la policía a pesar de la ausencia de pruebas convincentes. Puede no ser tan irreal, tan inverosímil como en el caso de los extravagantes, pero posteriormente se da cuenta uno de que sí se trata de un delirio. Aquellos delirios que expresan una pérdida de control sobre la mente o el cuerpo generalmente se consideran extravagantes, lo que incluye la creencia de que los propios pensamientos han sido robados por una fuerza externa, que se conoce como robo del pensamiento, que se le han insertado pensamientos ajenos en la propia mente, inserción del pensamiento, o que existe una fuerza externa que está manipulando o influyendo en el propio cuerpo o la propia mente, que se conoce como delirios de control. La distinción entre un delirio y una creencia firme es a veces difícil de realizar. En parte depende del grado de convicción con el que se mantiene la creencia, a pesar de las pruebas claras o razonables en contra de su veracidad. Por eso decíamos, hay veces que el límite entre una creencia firme y un delirio es un hilo muy delgado. Si de repente la persona tiene la creencia firme de que su pareja lo está engañando, y a pesar de la evidencia de que eso no es así, sin embargo su mente sigue maquinando y ya deja de trabajar, contrata a un investigador privado para que siga al esposo, o esa misma persona ya afecta su entorno social, laboral, deja de trabajar, ¿para qué? Para estar siguiendo en su día a día, para ver qué hace, qué deja de hacer su pareja, y a pesar de ello no encuentra nada, ahí ya se convierte en un delirio. De hecho, hay una canción de un dueto argentino, Pimpinela, en el que podemos identificar claramente, se los voy a dejar ahí como enlace, para que ustedes escuchen esa canción y podamos identificar, precisamente distinguir lo que es un delirio y cómo lleva a la protagonista de la canción a fraguar en su mente, ¿verdad?, que su pareja la está engañando, y termina matando a su pareja. Y después el propio asesinato evidencia que no había tal engaño, que todo era producto de su mente. Y ahí podemos identificar la diferencia entre creencia firme y delirio. A pesar de las pruebas que tienes en contra, en tu mente sigues con esa creencia fija, a pesar de las pruebas en contra, a pesar de que no encuentres evidencia que justifique esa creencia. Ahora, si nos vamos a lo que son las alucinaciones, tenemos que son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. Es decir, no hay algo en el exterior que justifique esa percepción. Son vividas y claras con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales, y no están sujetas al control voluntario. Se pueden dar en cualquier modalidad sensorial, pero las alucinaciones auditivas son las más comunes en la esquizofrenia y en los trastornos relacionados. Estas habitualmente se van a experimentar en forma de voces conocidas o desconocidas, que se perciben como diferentes del propio pensamiento. La clásica frase de escucho voces y que los llevan a hacer algo es ese tipo de alucinaciones. Es importante mencionar que las alucinaciones deben tener lugar en el contexto de un adecuado nivel de conciencia, puesto que aquellas que tienen lugar al quedarse uno dormido, conocidas como hipnagógicas, o bien aquellas que tienen lugar al despertar, hipnopómpicas, se considera que están dentro del rango de las experiencias normales. También hay que considerar como normales, al igual que las que acabamos de mencionar, a aquellas alucinaciones que se dan producto de la experiencia religiosa en determinados contextos culturales. Hay que ver por eso también el contexto. El pensamiento, discurso desorganizado.
o trastorno formal del pensamiento. Habitualmente se infiere a partir del discurso del individuo. Así, el sujeto puede cambiar de un tema a otro, lo que se conoce como descarrilamiento o asociaciones laxas, que también es algo que de repente nos sucede a cualquier persona, está dentro de la normalidad de que vayamos de un tema a otro. Pero cuando hablamos de este tipo de criterios que se toma en cuenta para la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, pues ya es en un grado superior. También sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas o no estarlo en absoluto, lo que se conoce como tangencialidad. En raras ocasiones el discurso puede estar tan desorganizado que es prácticamente incomprensible y se asemeja a una afasia sensorial en su desorganización lingüística. Hay incoherencia o ensalada de palabras. Y lo que decíamos, puesto que los discursos ligeramente desorganizados son frecuentes e inespecíficos, el síntoma debe ser lo suficientemente grave como para dificultar la comunicación de manera sustancial. La gravedad de la disfunción puede ser difícil de valorar si la persona que está haciendo el diagnóstico proviene de un entorno lingüístico diferente del de la persona que está siendo evaluada. También es importante mencionar que puede producirse una menor gravedad de la desorganización del pensamiento o del discurso durante los periodos prodrómico y residual de la esquizofrenia. Comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluida la catatonia. Se puede manifestar de diferentes maneras, desde, entre comillas, las tonterías infantiloides a la agitación impredecible. Pueden evidenciarse problemas para llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo, con las consiguientes dificultades para realizar las actividades cotidianas. El comportamiento catatónico es una disminución marcada de la reactividad al entorno. Oscila entre la resistencia a llevar a cabo instrucciones, que se conoce como negativismo, o bien la adopción mantenida de una postura rígida, inapropiada o extravagante y la ausencia total de respuestas verbales o motoras, que se conoce como estupor y mutismo. Pero también puede incluir actividad motora sin finalidad y excesiva sin causa aparente. A esto se le llama excitación catatónica. Otras características pueden ser los movimientos estereotipados repetidos, la mirada fija, las muecas, el mutismo y la ecolalia, que es la repetición por parte del sujeto de palabras o frases que ha escuchado con anterioridad. Si bien la catatonia se ha asociado históricamente con la esquizofrenia, los síntomas catatónicos no son específicos y pueden aparecer en otros trastornos mentales, como los trastornos bipolares o los depresivos con catatonia, así como en patologías médicas. Y entonces sería trastorno catatónico debido a otra afección médica. Vamos a los síntomas negativos. ¿Qué se va perdiendo? Son responsables de una proporción importante de la morbilidad asociada a la esquizofrenia, siendo menos prominentes en otros trastornos psicóticos. Dos de los síntomas negativos son especialmente prominentes: la expresión emotiva disminuida y la bulia. La primera consiste en una disminución de la expresión de las emociones mediante la cara, el contacto ocular, la entonación del habla, prosodia, y los movimientos de las manos, la cabeza y la cara, con los que habitualmente damos un énfasis emotivo al discurso. En el caso de la bulia, es una disminución de las actividades realizadas por iniciativa propia y motivadas por un propósito. Así, el individuo puede permanecer sentado durante largos periodos de tiempo y mostrar escaso interés en participar en actividades laborales o sociales. Otros síntomas negativos son la alogia, que es la falta de espontaneidad en el habla de las personas y, como consecuencia, la disminución de la capacidad de mantener fluidez en las conversaciones. En resumidas cuentas, se carece de lógica para razonar o expresarse con acierto. La anedonia es la disminución de la capacidad para experimentar placer a partir de estímulos positivos o la degradación del recuerdo de placer experimentado previamente.
Y finalmente, la asociabilidad se refiere a la aparente falta de interés por las interacciones sociales y puede estar asociada a la bulia, que ya mencionábamos. Antes disfrutaba una serie de actividades y ahora no le causan placer, interés, etc. Pero también puede ser indicativa de que hay escasas oportunidades para la interacción social.